vamos a trabajar lo que son las indicaciones de práctica 1. Estas indicaciones son las actividades que voy a ir realizando en mi práctica, y esta que dice envío de tarea práctica 1 es donde tengo que enviar el archivo una vez haya finalizado la práctica. Voy a dar clic sobre indicaciones de práctica 1. Esto hará que se me abra un nuevo archivo en una nueva ventana. Dice práctica 1, vamos a maximizar. Entrar al programa de Excel. Para abrir el programa de Excel doy clic en la sección o pestaña inicio y dentro de las opciones más usadas busco el programa que diga Excel 2013. En mi caso, como no lo he utilizado recientemente, tengo que buscarlo desde las opciones de Microsoft Office. Acá está, Microsoft Office 2013. Recordemos que este viene instalado por defecto dentro del paquete de Office. Tenemos las diferentes opciones o versiones del Microsoft Office 2013. En mi caso voy a trabajar con Excel 2013. Voy a dar clic y automáticamente me comenzará a cargar la hoja de cálculo de Excel, en donde me mostrará las diferentes opciones o plantillas que trae por defecto Excel. Tenemos la opción de libro en blanco, que es como comúnmente trabajamos cuando vamos a iniciar desde cero, pero también tenemos diferentes plantillas, por ejemplo para crear tablas dinámicas, calendarios, lo que son planificadores de proyectos desde Gantt, lo que son presupuestos mensuales, simples, etcétera, lo que son las facturaciones, lo que son también los balances, se pueden realizar balances, cálculos de hipotecas, etcétera, etcétera. Realmente Excel trae una gran galería de plantillas que nos pueden servir para empezar a trabajar sin que lo hagamos desde cero. En nuestro caso, dice nuestra tarea que abramos el programa de Excel. Quiere decir que vamos a abrir un programa de libro en blanco. Voy a dar clic donde dice libro en blanco y automáticamente me carga lo que es el libro número 1. Recordemos que hasta el momento no hemos guardado el libro, vamos a trabajarlo y por defecto trae como nombre libro 1. Para hacer esta actividad, antes de realizarla debemos haber leído lo que son los materiales de lectura. En estos materiales de lectura, en los datos generales, por ejemplo, especifica que una celda, que es un rango, para qué sirve Excel, cuántas hojas trae, cómo cambiar el nombre de la hoja, cómo agregar otra hoja, cómo eliminar una fila, una columna, etcétera, etcétera. Todo esto viene explicado en las 3 presentaciones de PowerPoint que tienen a su disposición. Antes de hacer las actividades de aprendizaje, debo de haber leído los materiales de lectura. Continuando con la explicación, dice, en la hoja 1 ingrese en la celda B2 el texto nombre. En explicación de los materiales indican que es una fila y una columna, pero lo vamos a repasar en este momento. Estas que están colocadas de la A a la X, Z, Y se llaman columnas, y las que están enumeradas por 1, 2, 3 hasta 5 millones más o menos se llaman filas. Este cuadrito que tenemos acá, que es la intersección entre la columna A y la fila 1 y se llama A1, es una celda. Esta es la celda B1, C1, D1, B2, donde voy visualizando el nombre de mi celda. En la parte superior izquierda hay una opción que se llama cuadro de nombres y aquí tenemos que esta se llama B8. Entonces, esta celda se llama B8. ¿Qué una celda? Es la intersección entre una fila y una columna. Lee primero la columna y después lee la fila. Dice mi indicación que en la celda B2, me voy a colocar en la celda B2. Esta es mi celda B2. Voy a colocar el texto nombres y escribo nombres. Si se fijan, estoy colocando el texto en la celda, pero en esta parte de acá
que es esta barra en blanco, se llama barra de funciones, me va mostrando todo lo que yo vaya escribiendo, sea un texto, sea un número, sea una fórmula, sea una función, todo me lo va a ir mostrando dentro de la barra de funciones. Luego dice mi ejercicio, en la C2 escribe el texto apellidos. Entonces en la C2 voy a escribir apellidos. En la celda D2 voy a escribir edad. Y ya tengo mis primeros datos. Ahora, un ejemplo. Supongamos que acá yo no iba a poner nombre, sino iba a poner nombre y apellidos. Pensarán ustedes, ¿se perdió la información que yo tenía en C2? No. Eso indica que todo lo que yo estoy colocando en B2 está ahí. Si yo pongo el mouse fuera o doy un clic fuera, visualicen bien, no se muestra la información, pero sí me aparece la de C2. Entonces, si yo pongo más texto, por ejemplo acá, ya no me aparece la de 2, pero si yo doy un enter, me aparece solo cierta parte de la información, es decir, está traslapada, no se pierde, no se elimina, a menos que yo lo elimine. En mi caso voy a colocar la información así como estaba. No hay problema que la información se traslape. Más adelante vamos a visualizar cómo se puede mostrar la información sin que quede traslapada. Dice mi segunda indicación, tercera. En el rango B3 a D12 ingrese el nombre y apellido. Fíjense bien que dice desde B3 a D12. Es decir, este es B3 y D12 es hasta acá. Esto se llama rango, es la selección de un conjunto de celdas. Todo este rango que va desde B3 hasta B12 es la selección de un conjunto de celdas. Entonces, desde ahí hasta D12 voy a ir colocando información. Me dice que puede ser personas que usted conozca o datos ficticios. En mi caso voy a poner, por ejemplo, Laura del Carmen Jiménez López, edad 32 y así sucesivamente. Una vez que hayamos finalizado de editar los nombres y apellidos, miren esto, yo estoy poniendo unos apellidos que ya había utilizado. Si yo doy tabular, por defecto me colocará los mismos datos. Si no, simplemente los voy editando, escribiendo y él va cambiando a medida que yo vaya cambiando el apellido. Por ejemplo, que no quiero que sea Mendoza Flores, sino Mendoza Telles. Entonces automáticamente él me deja modificarlo. Lo siguiente es inserta una columna nueva después de la columna C. Tenemos la columna B, la columna C y la columna D. Quiere decir que antes de esta columna yo voy a insertar una nueva columna. ¿Cómo lo hago? Me coloco sobre la pestaña D, ya sea seleccionando toda la columna o en cualquier celda de la columna D, y en la pestaña inicio, sección celdas, tengo los botones insertar, eliminar y formato. Entonces, insertar me permite insertar celdas, filas, columnas y hoja. ¿Qué voy a insertar yo? Columna. Entonces doy clic donde dice insertar columna de hoja y automáticamente la que era la columna D de edad se me vuelve columna E y la columna D queda vacía. Si se fijan, la información que hay en la columna D no hay nada. Esto es de la columna C. La siguiente será en la nueva columna C, agrega el campo correo electrónico y agrega información de los correos electrónicos de 10 personas. Pueden ser ficticios. Entonces acá esta nueva columna se va a llamar correo electrónico. Correo electrónico. Y comenzamos a editar un correo, puede ser ficticio, de estas 10 personas.
Si por ejemplo ella se llama Laura del Carmen Jiménez López, yo le voy a poner Jiménez sin acento. En los correos no se pone acento. Jiménez LL89 @gmail puede ser, gmail.com, y así voy a ir rellenando cada uno de los valores. Una vez finalizado de editar todos los datos de correo electrónico, la siguiente actividad dice: modifique el ancho a las columnas de su tabla a fin de que la información de cada celda no se traslape. Recordemos que dijimos que traslape es que oculte con otra celda. Recordemos, esta información está traslapada. ¿Traslapada por qué? Porque esta información está oculta por el dato de la siguiente información. Y recordemos que esta es celda B3 y esta es celda C3. Nada tiene que ver la información que tengo en la celda C3 con la información que tengo en la celda C3. Otro pequeño detalle que no los quiero confundir, que se me pasó, es que acá era la nueva columna D. Por si se preguntarán si me confundí, sí, ahí hay un pequeño error y era en correo electrónico es columna D. Bueno, dice que no se traslape la información. Tenemos dos opciones para evitar que la información no sea traslapada. Para ello vamos a dar doble clic, colocar nuestro cursor entre la columna B y la columna C, es decir, si se fijan, cambia mi cursor. Normalmente es una flecha blanca de 4 puntas gruesa. Cuando yo la coloco entre medio de las dos columnas, se vuelve una flecha de 2 puntas color negro. Si yo doy doble clic rápido, automáticamente mi columna toma el ancho de la última información que tiene. Es decir, por ejemplo, Leticia de Los Ángeles y Yamilet del Carmen tienen datos hasta este último rango. Entonces, por lo tanto, él toma el último dato del último valor que sea con ese ancho. Otra opción es seleccionar la columna C, ya sea desde toda la columna o simplemente los datos. Me voy en la pestaña Inicio, sección Celdas, hay una opción que se llama Formato. Voy a dar clic sobre las opciones de formato. En ancho de columna puedo cambiar el ancho de la columna y ahí solo le coloco el valor del número 20, 30, pero esto no me indicará que tomará el ancho del dato. Si yo doy a aceptar, si se fijan, aquí tengo una columna de ancho número 20. Lo mismo puedo hacer con los datos de correo electrónico. Cambio el ancho, voy a poner 15 porque en aquel caso me salió ancho y me hace falta, entonces vuelvo a cambiar el ancho, vamos a ponerle 20 y todavía me falta. Y así voy probando para ver si el ancho es correcto. Voy a cambiar este ancho a 15 porque me salió muy ancho, pero si se fijan, tengo dos opciones: o me coloco en la columna y doy doble clic, o selecciono el rango de datos o la columna que quiero ampliar, columna o fila que quiero ampliar, y en la sección formatos tengo alto de fila y ancho de columna. Ahí puedo modificar los valores de ancho y alto. Una vez modificado el ancho de la columna, el siguiente inciso número 6 me dice: personaliza el formato de la tabla de datos creada utilizando las opciones de formato celda. Vamos a cambiar tipo de letra para los títulos Arial Black. Entonces, seleccione los títulos. ¿Cuáles son mis títulos? Nombre, apellido, correo electrónico y edad. En la sección fuente de la pestaña Inicio tengo tipo de letra, tamaño, aumentar o disminuir tamaño, los estilos, negrita, cursiva, subrayado, bordes, relleno y color. Pero recordemos también que según los materiales de lectura, dando clic sobre la flechita de fuente, también se me abre el formato de celdas, sección fuente, donde puedo cambiar el tipo de letra, el estilo, el tamaño, un subrayado, color y los efectos.
Bueno, por el momento solo voy a utilizar las opciones de fuente desde la pestaña Inicio, pues me piden letra Arial nada más. Y busco dentro del gran listado la letra Arial. Están ordenadas por orden alfabético, por lo tanto la A viene de primero. Otra opción es borrar la letra que está por defecto, que es Calibri, y colocar Arial. Y automáticamente me van a ir apareciendo todas las que sean Arial. Aquí tengo Arial y Arial Black. Lo siguiente, para los textos, el tipo de letra va a ser Gabriola. Entonces selecciono todo el rango desde B3 hasta B12 y en las opciones de fuente escribo el tipo de letra Gabriola. Aquí la tenemos, Gabriola. Para tamaño para los títulos 12 y para los textos 14. Entonces esta va a ser 12, tamaño 12, y para los textos el tamaño va a ser 14. Puedo aumentar, miren, y automáticamente mi tamaño de letra va aumentando. Puede ser que el ancho se me pierda o tenga que disminuir o aumentar. En mi caso no, quedó todo bien, pero si sucede ya sabemos cómo aumentar o disminuir el ancho de la columna. El siguiente dice que para todo el texto el color va a ser azul oscuro y que debemos aplicar bordes a la tabla con estilo de línea a mi gusto, color púrpura. Entonces voy a seleccionar primero todo el rango de texto incluyendo los títulos porque me dice que es todo, y el color tenemos los colores de tema más los colores estándares, igual la paleta de colores más colores me define otro tipo de colores. En mi caso voy a utilizar los colores estándar porque si se fijan ahí tengo los colores básicos, por ejemplo rojo oscuro, rojo, amarillo, etcétera, etcétera. Me dicen azul oscuro. Si voy pasando el mouse sobre cada uno de los colores, automáticamente él me va indicando qué colores me piden azul oscuro y este es el azul oscuro. Doy clic en él y luego me dice que voy a aplicar bordes con estilo de línea a mi gusto, pero que sea color púrpura. Para ello voy a dar clic sobre cualquiera de las flechitas de fuente, alineación o número, o puedo hacerlo desde las opciones de bordes de inicio y al final hay una opción que dice más bordes. Doy clic ahí y automáticamente me abre la opción formato de celdas. El estilo de línea dice que a mi gusto voy a seleccionar esta que es línea gruesa con punta gruesa y selecciono el color púrpura que está en la barra de colores estándar. Recordemos que si paso el mouse sobre cada uno de los colores, ya sea en colores de tema y en colores estándares, él me va a mostrar el color. Me piden color púrpura, selecciono el color púrpura, pero una vez haya seleccionado el estilo de línea y el color, debo de dar clic sobre las opciones contorno e interior. Si yo no presiono contorno e interior, no me va a colocar los bordes. Mucho ojo con esto. Una vez haya seleccionado el estilo de línea y el color, debo dar clic sobre contorno e interior. Contorno me muestra el borde del contorno de la celda, pero recuerden que no es solo una celda, tengo un rango de celdas, por lo tanto debo dar clic también en interior para hacer las separaciones de la celda. Voy a dar clic en el botón aceptar y ahí tenemos color azul y borde color púrpura, estilo de línea a mi gusto. Luego dice el último inciso, cambia el nombre de la hoja por datos. Recordemos que no he guardado mi libro y mi libro trae por defecto solo una hoja. Aquí la tenemos, hoja 1. Vamos a cambiar el nombre de la hoja 1 por datos. Voy a dar doble clic sobre la hoja o
Una segunda opción es dar clic derecho sobre hoja 1, cambiar nombre. Cualquiera de las dos opciones funciona perfectamente. Voy a dar clic y voy a colocar el nombre que me están indicando, datos, y doy un enter. Hasta aquí hemos terminado el primer ejercicio.